¿Y si todo lo que te han contado sobre la realidad estuviera incompleto? ¿Y si una figura olvidada del antiguo Egipto tuviera la llave de la inmortalidad, la naturaleza de la consciencia y la verdad sobre nuestro universo? Su nombre era Tot, no solo un dios, no solo una leyenda, sino una fuerza más allá del tiempo. Un guardián del conocimiento tan poderoso que se decía que sus enseñanzas trascendían la propia mortalidad. Su influencia se puede encontrar en las antiguas escuelas de misterio, en los cimientos del hermetismo e incluso en las filosofías ocultas que dan forma a la espiritualidad moderna. Pero la sabiduría de Tot nunca fue pensada para las masas. Su conocimiento más sagrado, los secretos de la ascensión, la naturaleza de la realidad, las leyes que gobiernan la existencia, fue sellado, enterrado bajo capas de mito, distorsión y supresión deliberada. ¿Por qué? ¿Quién se beneficia de mantener a la humanidad en la ignorancia? ¿Y qué sucede cuando finalmente reclamamos lo que se perdió? Para entender el misterio de Tot debemos volver al principio, al nacimiento de un dios diferente a cualquier otro. En el vasto panteón de los dioses antiguos pocas figuras destacan como Tot. Era más que una deidad, más que un mito, era una fuerza de la naturaleza. Un arquitecto cósmico dando forma a los cimientos mismos del conocimiento, el tiempo y la realidad. En la mitología egipcia Tot era conocido como Deuti, el escriba divino. El que medía los cielos, registraba los hechos de dioses y hombres y poseía las llaves de las fuerzas invisibles que gobiernan la existencia. Él era la mente detrás del equilibrio del universo, el creador del lenguaje, el maestro de la sabiduría y el guardián del conocimiento oculto. Pero el papel de Tot no se limitaba solo al antiguo Egipto. Su influencia se extiende a través del tiempo, reapareciendo en diferentes épocas bajo diferentes nombres, siempre guiando, siempre observando. A diferencia de otros dioses atados a los mitos de sus civilizaciones, Tot era atemporal. Se decía que estuvo presente en el comienzo de la creación, presenciando el surgimiento del cosmos mismo. Los egipcios creían que sin él el mundo descendería al caos, que el tejido mismo de la realidad dependía de su presencia. No era solo un dios, era la mente del universo, el bibliotecario cósmico que mantenía el orden en un mundo construido sobre la dualidad. Su sabiduría no tenía igual y su conocimiento no era solo teórico, era del tipo que podía remodelar la realidad. A menudo se representaba a Tot como una deidad con cabeza de ibis, un símbolo del intelecto y la capacidad de conectar con lo divino. El ibis, conocido por su agudo sentido de la observación, representaba la claridad, la precisión y la búsqueda de verdades ocultas. En otras representaciones aparecía como un babuino, otra criatura sagrada asociada con la sabiduría, los ciclos lunares y la comprensión esotérica. Pero aunque su imagen se hizo reconocible en el arte egipcio, su presencia iba mucho más allá de los jeroglíficos y las estatuas. El conocimiento de Tot no era para todos. Los antiguos creían que sus enseñanzas eran tan poderosas que debían ser preservadas de una manera que solo aquellos verdaderamente preparados pudieran acceder a ellas. Se decía que había inscrito los secretos más profundos de la existencia en textos sagrados. Libros tan potentes que leerlos otorgaba al lector una sabiduría inimaginable, o si no era digno, la locura total. Estos escritos, conocidos como los libros de Tot, se creía que contenían el tejido mismo de la realidad, los misterios de la vida, la muerte y los caminos hacia la ascensión. Fueron ocultados al mundo, enterrados o guardados bajo llave para prevenir su mal uso. Pero incluso con el paso de los siglos y el auge y caída de las civilizaciones, la sabiduría de Tot nunca se desvaneció. Su influencia se filtró en las escuelas de misterio de Egipto, donde solo a los iniciados se les enseñaban fragmentos de su conocimiento. Su presencia apareció en las tradiciones griegas, donde fue sincretizado con Hermes, dando nacimiento a la figura conocida como Hermes Trismegisto. Hermes, el 3 veces grande, el supuesto autor del Corpus Hermeticum. Esta conexión entre Tot y Hermes no es coincidencia. Ambos eran vistos como mensajeros divinos, seres que se mueven entre los reinos físico y espiritual, revelando verdades cósmicas a aquellos listos para escuchar. El Kybalion, un texto inspirado en la filosofía hermética, se hace eco de los principios de Tot, reforzando la idea de que el universo opera bajo leyes ocultas e inmutables. Pero ¿y si las verdades más profundas, las que no están escritas, las que son demasiado poderosas para las masas, todavía están ahí fuera? ¿Y si los verdaderos secretos de Tot no pueden ser revelados completamente en espacios públicos y solo aquellos que los buscan en los lugares correctos los encontrarán? Cierto conocimiento es demasiado profundo, demasiado peligroso para ser compartido abiertamente. Es por eso que hemos creado Insights Academy, donde profundizamos en estos misterios más allá de lo que se puede discutir aquí.
Regístrate ahora a través del enlace en la descripción y por tiempo limitado recibe una copia gratuita del Kybalion, un texto que muchos creen que contiene la clave de la antigua sabiduría de Thoth. Thoth no era solo un escriba, un historiador o un viejo dios sabio. Era una fuerza que trascendía el tiempo mismo. Su nombre puede haber cambiado, pero su mensaje siguió siendo el mismo. El conocimiento es poder, pero no todo el conocimiento está destinado a ser compartido libremente. Sus enseñanzas codificadas en textos sagrados y tradiciones ocultas apuntan a una realidad más profunda. Una donde la consciencia no es solo darse cuenta, sino una fuerza activa que da forma al mundo que nos rodea. ¿Qué entendía Thoth realmente sobre la mente, el universo y la naturaleza de la existencia? ¿Y por qué aquellos que buscan su sabiduría siempre terminan descubriendo más de lo que esperaban? Para responder a estas preguntas debemos mirar al mayor misterio de todas, las legendarias tablas Esmeralda. Algunos dicen que son un mito, otros creen que contienen los secretos de la ascensión misma. De cualquier manera, lo que está escrito en ellas tiene el poder de hacer añicos todo lo que creías saber. Las tablas Esmeralda, un nombre que conlleva un aire de misterio, de poder, de algo prohibido. ¿Y si te dijera que dentro de estas tablas yace el conocimiento que podría alterar el tejido mismo de la realidad? Que escondido dentro de sus palabras hay un mapa no solo hacia la sabiduría, sino hacia algo mucho mayor. El secreto de la inmortalidad, la naturaleza de la consciencia y la estructura de la existencia misma. Las tablas Esmeralda no son textos ordinarios. Se dice que son los escritos directos de Thoth, inscritos hace miles de años, mucho antes de la historia registrada. Pero a diferencia de otros textos antiguos, se cree que son indestructibles. Impermeables al tiempo, intocadas por la decadencia, sobreviviendo a través de las eras como si nunca hubieran estado destinadas a perderse. Las leyendas dicen que Thoth, poseyendo un conocimiento más allá de la comprensión humana, grabó las tablas en un material desconocido. Algo más allá del metal, más allá de la piedra, algo irrompible, eterno. Se dice que estas inscripciones fueron creadas para preservar las verdades supremas, el tipo de verdad que podría desentrañar los misterios de la vida, la muerte y la ascensión misma. Pero por muy poderosas que fueran, nunca estuvieron destinadas a cualquiera. Thoth, el gran guardián de la sabiduría, entendía que el conocimiento en las manos equivocadas no es iluminación, sino destrucción. Es por eso que las tablas fueron ocultadas, guardadas bajo llave en ubicaciones secretas, enterradas bajo las arenas del tiempo, esperando a aquellos que son dignos de descubrirlas. Pero que revelan exactamente estas antiguas inscripciones. Su contenido habla de leyes cósmicas, de las fuerzas invisibles que gobiernan todas las cosas, del poder dentro de la mente para dar forma y controlar la realidad misma. Describen los principios fundamentales del universo, leyes que resuenan con el hermetismo, la alquimia e incluso los descubrimientos de la física cuántica moderna. Entre estos principios está la frase legendaria: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Una declaración simple, pero contiene la estructura completa de la existencia. Nos dice que el macrocosmos y el microcosmos son reflejos el uno del otro. Que el universo no está separado de nosotros, sino que refleja los mismos pensamientos que sostenemos en nuestro interior. Las tablas van más allá, revelando que el tiempo mismo es una ilusión. Que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente, y que aquellos que dominan las leyes ocultas pueden salir de los límites del tiempo mismo. Hablan del viaje del alma, de la consciencia moviéndose más allá de la muerte, de la transformación de ser mortal a algo más. Un estado superior de existencia más allá del plano físico. Algunos creen que el conocimiento dentro de las tablas es el cimiento de todas las enseñanzas místicas. Desde las pirámides de Egipto hasta las tradiciones alquímicas de la Edad Media e incluso el estudio moderno de la energía, la vibración y la frecuencia. Podría ser que Thoth dejara atrás no solo sabiduría, sino un plano para la propia evolución humana. Sin embargo, a pesar del poder que contienen, la historia convencional apenas reconoce las tablas. Son descartadas como mito, como leyenda, como escritos simbólicos sin significado real. ¿Pero por qué? ¿Quién gana manteniendo este conocimiento enterrado? La verdad es que a lo largo de la historia aquellos en el poder siempre han temido a quienes piensan por sí mismos. Las tablas Esmeralda, si se entendieran verdaderamente, harían añicos la ilusión de que somos seres limitados, de que estamos atados por las restricciones de este mundo. Enseñan que somos más, mucho más de lo que se nos ha hecho creer. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Algunos relatos afirman que las tablas Esmeralda nunca se perdieron del todo.
Que sociedades secretas, escuelas de misterio y élites poderosas las han custodiado durante siglos usando su conocimiento de maneras que el mundo nunca debió saber. Podría ser que los secretos de la manifestación, el control de la energía y la consciencia divina hayan estado escondidos a plena vista, disfrazados en filosofías fragmentadas, esperando a que aquellos que buscan la verdad unan las piezas. ¿Y si es así, qué sucede cuando esa verdad es finalmente descubierta? Una cosa es cierta: Thoth no dejó sus enseñanzas para ser olvidadas. Se aseguró de que la sabiduría de las tablas fuera preservada no solo en forma física sino en el tejido de la realidad misma. Aquellos que buscan conocimiento, que cuestionan la naturaleza de la existencia, que miran más allá del velo de la ilusión, se encontrarán atraídos hacia estas verdades una y otra vez. Pero la pregunta permanece: ¿estás listo para ver más allá de la ilusión? Porque una vez que lo haces no hay vuelta atrás. Y si las tablas esmeralda tienen las llaves de la consciencia, entonces ¿qué dice eso sobre su creador? ¿Qué entendía Thoth realmente sobre la mente, sobre el pensamiento, sobre el poder de la consciencia misma? Para responder a eso debemos explorar la mayor revelación de todas. La maestría de Thoth sobre la consciencia y cómo sus enseñanzas apuntan a un universo mucho más misterioso de lo que podríamos imaginar. Si las tablas esmeralda revelan las leyes ocultas del universo, entonces el propio Thoth debió entender algo mucho mayor de lo que está registrado en la historia. No era solo un dios de la escritura o la sabiduría, era el arquitecto de la consciencia misma. Los antiguos no lo veneraban simplemente como un escriba, lo veían como un maestro de la realidad. Alguien que comprendía el tejido mismo de la existencia y sabía cómo moldearlo. Pero ¿qué entendía Thoth realmente? ¿Qué conocimiento poseía que ha sido fragmentado, ocultado o descartado a lo largo de los siglos? La respuesta puede residir en la naturaleza misma de la consciencia. A lo largo de la historia, místicos, filósofos y científicos por igual han luchado por definir qué es realmente la consciencia. ¿De dónde viene? ¿Es generada por el cerebro o es algo mucho más expansivo, algo independiente de la forma física? La ciencia moderna intenta reducirla a mera actividad neurológica, pero las enseñanzas de Thoth sugieren algo radicalmente diferente. Él entendía que la consciencia no está confinada a la mente, es la fuerza fundamental detrás de la realidad misma. Según su sabiduría, la realidad no es algo que observamos pasivamente, sino algo que moldeamos activamente. Es un constructo, un campo maleable de energía que responde a las vibraciones del pensamiento y la intención. Thoth describió el universo como compuesto por diferentes planos de existencia, cada uno gobernado por sus propias leyes, cada uno interconectado a través del poder de la mente. Sus enseñanzas se alinean inquietantemente bien con lo que la física moderna está empezando a entender. La idea de que a un nivel fundamental la realidad se comporta como un campo cuántico donde la observación influye en la materia y donde la consciencia misma puede ser la variable oculta que da forma al mundo material. Si esto es cierto, entonces nuestra comprensión de la realidad está incompleta. No somos meramente seres físicos moviéndonos a través de un universo fijo, somos participantes creadores, coautores de la existencia misma. Una de las mayores revelaciones de Thoth fue la ilusión del tiempo. Él no veía el tiempo como lineal, como algo que se mueve del pasado al futuro. En cambio lo describió como cíclico, estratificado, algo que podía ser doblado y atravesado. Si el tiempo no es lo que pensamos que es, entonces ¿qué significa eso para la memoria, para el destino, para la propia estructura de la realidad? Las tablas esmeralda hablan de los salones de Amenti, un plano místico donde el tiempo colapsa, donde el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. Este concepto se alinea estrechamente con la idea de los registros acásicos, un registro etéreo de todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Podría ser que Thoth tuviera acceso a este conocimiento. Entendió cómo dar un paso más allá del tiempo mismo para existir fuera de sus límites, para presenciar la realidad desde un punto de vista más allá de la percepción humana. Sus enseñanzas también tocan la naturaleza de la vibración, un principio que ha resonado en las tradiciones espirituales durante milenios. Todo en la existencia vibra, energía, pensamiento, materia. La diferencia entre lo físico y lo no físico es simplemente una diferencia en la frecuencia. Aquellos que entienden esto, que pueden sintonizar su consciencia a vibraciones superiores, ganan acceso a reinos más allá de lo físico, más allá de los sentidos ordinarios. Es por esto que los antiguos no solo veían a Thoth como un dios, sino como un puente entre mundos, un ser que podía navegar las dimensiones ocultas de la existencia. Si la consciencia es la clave para dar forma a la realidad, entonces ¿por qué este conocimiento no está generalizado?
¿Por qué se sigue enseñando a la gente que están separados del universo, que son impotentes ante las circunstancias? La respuesta es inquietante. Una población que entiende el poder de su propia consciencia es imposible de controlar. Si supieras de verdad que tus pensamientos dan forma a tu experiencia, que tu mente no está confinada por los límites que se le imponen, ¿aceptarías el mundo tal como es o empezarías a remodelarlo? Este es el conocimiento que ha sido ocultado, diluido y mantenido alejado de las masas. Es la razón por la que los textos espirituales son reescritos, por la que lo místico es etiquetado como mito, por la que aquellos que buscan la verdad son a menudo ridiculizados. Pero a pesar de cada intento de suprimirla, la sabiduría de Thoth nunca ha desaparecido del todo. Ha sobrevivido en símbolos, en sociedades secretas, en las enseñanzas susurradas de aquellos que han vislumbrado más allá del velo. Y para aquellos que están listos para escuchar, todavía está ahí esperando ser entendida. Pero la comprensión de Thoth sobre la consciencia no se limitaba al pensamiento, y la vibración también reveló algo aún más misterioso: la idea de que la muerte misma es una ilusión. Si la consciencia es eterna, entonces ¿qué sucede después de que dejamos este mundo físico? Se extiende la sabiduría de Thoth más allá de la vida, más allá de los límites de lo que pensamos que es posible. La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. Si Thoth poseía el conocimiento de la consciencia, el tiempo y la estructura oculta de la realidad, entonces la pregunta más profunda permanece: ¿murió realmente alguna vez o dominó el secreto supremo, la capacidad de moverse más allá de la muerte, de existir más allá de los límites de la forma física? Durante siglos las tradiciones esotéricas han insinuado algo asombroso: Thoth nunca dejó de existir. En cambio, continuó caminando entre la humanidad, reencarnando a lo largo de la historia bajo diferentes nombres, apareciendo en diferentes formas, siempre regresando cuando su sabiduría era más necesaria. En el mito egipcio, Thoth era representado como un ser inmortal, uno que había presenciado el amanecer de la creación y que existiría más allá del final del tiempo mismo. A diferencia de los otros dioses, no nació en la divinidad a través del linaje o la adoración. Él se creó a sí mismo, una fuerza que emergió más allá del mundo material. Se decía que había registrado todo el conocimiento no solo de los dioses, sino del pasado, presente y futuro de la humanidad. Y en las escuelas de misterio de Egipto se creía que había perfeccionado la habilidad de dejar su cuerpo a voluntad, de viajar entre dimensiones y de regresar en diferentes encarnaciones, siempre llevando fragmentos de su sabiduría pasada. Una de las identidades más conocidas vinculadas a Thoth es Hermes Trismegisto, el sabio legendario de la tradición hermética. Los griegos, al encontrar la sabiduría egipcia, vieron similitudes innegables entre Thoth y su propio dios Hermes, el mensajero de los dioses, el guía de las almas, el maestro del conocimiento esotérico. Pero Hermes Trismegisto no era meramente un dios, a sus ojos era un hombre. Una figura iluminada que escribió textos filosóficos y místicos profundos, incluyendo el Corpus Hermeticum, que sentó las bases para la alquimia, la astrología y la geometría sagrada. Para los herméticos, Hermes era Thoth renacido, continuando su misión divina bajo un nuevo nombre en una nueva era. Pero Hermes Trismegisto fue solo uno de muchos. Algunas tradiciones afirman que las reencarnaciones de Thoth se extienden aún más, apareciendo a través de diferentes civilizaciones como grandes maestros visionarios y filósofos. Su presencia se puede rastrear en las leyendas de Enoc, el patriarca bíblico, de quien se decía que caminó con Dios y ascendió a los cielos sin experimentar la muerte. Algunos incluso sugieren que influyó en las enseñanzas de Pitágoras, cuyas revelaciones matemáticas reflejaban la geometría sagrada encontrada en los templos egipcios. Otros señalan a los maestros ascendidos de las antiguas escuelas de misterio, figuras que poseían conocimientos más allá de su tiempo, cuyos escritos y enseñanzas parecen llevar ecos de la sabiduría original de Thoth. Y si las mentes más grandes de la historia no solo fueron influenciadas por las enseñanzas de Thoth, sino que eran Thoth mismo regresando una y otra vez para guiar a la humanidad. Si esto es cierto, entonces las implicaciones son asombrosas. Sugiere que ciertas almas, aquellas que alcanzan un nivel de iluminación, pueden moverse a través del tiempo, no en la forma en que entendemos la reencarnación, donde las vidas pasadas se olvidan, sino en plena consciencia de su propósito, llevando adelante el conocimiento que ganaron en encarnaciones previas. Esto explicaría por qué ciertos textos antiguos describen el proceso de ascensión no como una metáfora espiritual, sino como una transformación literal. Una donde el cuerpo físico se deja atrás y el alma continúa libre del ciclo de nacimiento y muerte. Pero si Thoth ha reencarnado múltiples veces y ha regresado a lo largo de la historia para guiar a la humanidad, entonces ¿dónde está ahora?
Ha aparecido de nuevo en tiempos modernos escondido tras otra identidad esperando a aquellos que están listos para reconocerlo. O se ha dispersado su sabiduría esperando ser reconstruida por aquellos que buscan la verdad. Una cosa es cierta, su influencia nunca desapareció realmente. Sus enseñanzas han permanecido incrustadas en tradiciones esotéricas, en conocimiento secreto transmitido a través de las eras. Y aquellos que resuenan con su sabiduría, aquellos que se sienten atraídos por sus misterios, pueden estar más cerca de descubrir la verdad de lo que se dan cuenta. Porque la mayor revelación de Thoth no fue solo sobre el conocimiento, fue sobre lo que yace más allá de este mundo. Si sus enseñanzas son correctas, entonces la muerte misma es una ilusión y el viaje del alma es mucho mayor de lo que se nos ha hecho creer. Pero ¿qué sabía Thoth realmente sobre el más allá y cómo describió el proceso de trascendencia? Ese es el próximo misterio que debemos desentrañar. Si Thoth era más que un dios, si era una fuerza más allá del tiempo, un ser que reencarnó a través de las eras, entonces su comprensión de la muerte debió ser diferente a todo lo que nos han enseñado. Los antiguos egipcios no veían la muerte como un final. Para ellos era una transición, una puerta hacia otro estado de existencia, un pasaje a través del cual el alma o bien ascendería a un conocimiento mayor o quedaría atrapada en el ciclo de renacimiento. Y en el centro de esta comprensión estaba Thoth, el guardián de la sabiduría, el guía de las almas, el que registraba el destino de los difuntos en el libro de la vida. Pero ¿fue esto solo mitología o dejó Thoth atrás algo mucho mayor, una verdad oculta sobre lo que sucede después de que dejamos este mundo? El libro egipcio de los muertos describe el viaje del alma después de la muerte, las pruebas que debe sufrir, los exámenes que determinan si es digna de la trascendencia. El más famoso de estos es el pesaje del corazón, donde el difunto se para ante Osiris con su corazón colocado en una balanza contra la pluma de Maat, el símbolo de la verdad divina y el equilibrio. Si el corazón es ligero, el alma avanza hacia reinos superiores; si es pesado, cargado por el pecado, es devorado y el alma debe regresar reencarnando en el mundo físico para intentarlo de nuevo. Pero de lo que rara vez se habla es de que Thoth era quien registraba estos juicios. No era solo un observador pasivo, era quien inscribía el destino del alma, quien entendía la mecánica más profunda de cómo funcionaba la existencia más allá del plano físico. Y aquí es donde el misterio se profundiza. En las tablas Esmeralda, Thoth no habla de la muerte como un final ni describe el más allá en términos de recompensa y castigo. En cambio habla de transformación, de la capacidad de trascender, de liberarse del ciclo por completo. Describe los salones de Amenti, un reino bajo la superficie de la tierra donde las almas viajan entre encarnaciones. Pero también habla de seres maestros de los caminos antiguos que no mueren sino que eligen cuándo dejar su forma física, existiendo en un estado superior de consciencia. Estos seres, según Thoth, han aprendido a navegar las fuerzas invisibles del universo para ascender más allá de las limitaciones materiales. ¿Qué significa esto? Podría ser que Thoth no fuera meramente un dios de la sabiduría, sino un guía hacia algo mucho mayor. Un sistema de conocimiento que permite al alma controlar conscientemente su viaje a través de la vida, la muerte y el más allá. La física moderna está empezando a desentrañar la extraña naturaleza de la consciencia con algunas teorías, sugiriendo que la consciencia no está confinada al cuerpo, que existe independientemente del cerebro. Las antiguas tradiciones espirituales siempre han hablado de esto, describiendo la capacidad de dejar el cuerpo, de viajar más allá de los límites de lo físico. Si las enseñanzas de Thoth se alinean con esto, entonces lo que llamamos muerte no es un final sino un cambio, un movimiento de un estado a otro dictado por el conocimiento que uno ha adquirido. No es de extrañar que muchas sociedades secretas hayan estado obsesionadas con las enseñanzas de Thoth, desde las antiguas escuelas de misterio hasta las órdenes esotéricas de hoy. Si la consciencia puede existir más allá del cuerpo, entonces aquellos que la dominan ya no estarían atados por las reglas impuestas en el mundo físico. Y si este conocimiento estuviera disponible para todos, entonces la muerte misma perdería su poder como herramienta de control. Quizás es por esto que gran parte de la sabiduría de Thoth ha sido ocultada, guardada bajo llave, oscurecida por el tiempo y el engaño deliberado. Porque si la gente verdaderamente entendiera que son más que sus cuerpos, que son parte de algo eterno, entonces toda la estructura de miedo y obediencia que gobierna el mundo colapsaría. Pero hay algo aún más misterioso. Thoth mismo habló de aquellos que no simplemente pasan por el más allá, sino que regresan una y otra vez como guías, maestros y guardianes del conocimiento. Podría ser que las figuras espirituales más grandes a lo largo de la historia, aquellos que han despertado a la humanidad a verdades superiores, estuvieran conectados al linaje de Thoth.
Accedieron al mismo conocimiento, las mismas leyes ocultas de la consciencia y la realidad que él registró hace mucho tiempo. Y si es así, ¿qué significa eso para nosotros? Si Todd tenía razón, entonces no estamos atados por el destino, no somos impotentes ante la muerte. Somos parte de algo mucho mayor, algo que ha sido ocultado deliberadamente, pero que nunca se ha perdido realmente. Y si podemos reclamar este conocimiento, si podemos despertar a lo que ha sido olvidado, entonces finalmente podremos entender lo que Todd supo todo el tiempo. Que la vida y la muerte son solo dos caras de la misma ilusión. Pero si esa ilusión se ha usado para mantener a la humanidad en la ignorancia, que otras verdades han sido borradas de la historia. Cuanto más de la sabiduría de Todd ha sido enterrado, escondido, distorsionado. La respuesta puede ser más impactante de lo que jamás imaginamos. Si Todd entendió la verdadera naturaleza de la consciencia, el tiempo y la existencia misma, entonces ¿por qué su sabiduría ha sido enterrada bajo capas de mito y secreto? ¿Por qué sus enseñanzas, que una vez formaron la base de civilizaciones antiguas, son ahora descartadas como leyenda, o ignoradas por completo? Cuanto más profundo miramos, más evidente se vuelve que el conocimiento de Todd nunca fue destinado a las masas. Fue preservado en símbolos, oculto dentro de textos sagrados, transmitido en susurros a través de tradiciones secretas. Pero ¿quién decidió que esta sabiduría debía ser ocultada, y qué sucede cuando finalmente es redescubierta? A lo largo de la historia vemos un patrón: el gran conocimiento siempre es suprimido, siempre ocultado al público, siempre mantenido en las manos de unos pocos elegidos. Los antiguos egipcios guardaban sus misterios en los templos, revelándolos solo a los iniciados. Los griegos convirtieron a Todd en Hermes Trismegisto, codificando sus enseñanzas en los textos herméticos, accesibles solo a aquellos que los buscaban. En la Edad Media, alquimistas y místicos guardaron su sabiduría en alegorías, disfrazando la verdad en símbolos, para que solo aquellos que estuvieran listos pudieran entender. E incluso hoy rastros del conocimiento de Todd permanecen ocultos a plena vista, entretejidos en la filosofía, la física cuántica y las tradiciones esotéricas. ¿Pero por qué? Si este conocimiento está destinado a iluminar a la humanidad, ¿por qué ha sido sistemáticamente enterrado, diluido o ridiculizado? La respuesta es simple: la verdadera sabiduría es peligrosa para aquellos que buscan el control. Si la gente entendiera que no son impotentes, que son creadores de su propia realidad, que la consciencia da forma a la existencia misma, las estructuras que gobiernan el mundo se desmoronarían. Instituciones religiosas, sistemas políticos, imperios financieros, todos dependen de la idea de que el poder es externo, de que la autoridad yace fuera del individuo. Las enseñanzas de Todd desmantelan esa ilusión, revelan que el poder es interno, que la iluminación no se otorga, sino que se gana, que la divinidad no está separada de nosotros, está dentro de nosotros. Considera las tablas Esmeralda, un texto que describe no solo las leyes del universo, sino las llaves para trascender el mundo físico. Si estas tablas fueran simplemente mitología antigua, ¿por qué las sociedades secretas, ocultistas y grupos de élite continúan haciéndoles referencia? ¿Por qué eruditos, filósofos y alquimistas han dedicado sus vidas a descifrar sus mensajes? Podría ser que los fragmentos que tenemos hoy sean solo piezas de algo mucho más grande, algo que ha sido oscurecido deliberadamente con el tiempo. Algunos relatos afirman que ciertos pasajes de las tablas han sido eliminados deliberadamente, ocultados del acceso público. Otros sugieren que el verdadero conocimiento de Todd se ha mantenido dentro de círculos de élite, transmitido solo a aquellos considerados dignos de él. Y luego está la posibilidad más inquietante de todas: que el conocimiento completo de Todd nunca desapareció, sino que fue convertido en arma, usado por aquellos en él poder para dar forma al mundo según sus propios deseos, mientras mantenían al resto de la humanidad ciega a su potencial. Si esto es cierto, entonces el mayor secreto de todos no es solo que la sabiduría de Todd existe, sino que ha sido usada contra nosotros, convertida en una herramienta no para la liberación sino para el control. Pero aquí está la verdad que no quieren que te des cuenta. El conocimiento de Todd no puede ser borrado, ha sobrevivido durante miles de años, resurgiendo una y otra vez en diferentes formas, esperando a aquellos que están listos para verlo. La pregunta es: ¿qué harás con él? ¿Lo descartarás como mito, como superstición, como algo irrelevante para tu vida, o empezarás a mirar más profundo, a cuestionar todo lo que te han contado, a buscar la sabiduría que te ha sido ocultada deliberadamente? Porque una vez que comienzas por este camino no hay vuelta atrás. La ilusión comienza a desmoronarse y lo que queda es algo mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste. Las enseñanzas de Todd nunca fueron solo sobre conocimiento, fueron sobre transformación, sobre liberarse de las
Ilusiones que nos atan sobre reclamar el poder divino que siempre ha estado dentro de nosotros. Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. El despertar es solo el primer paso. La verdadera pregunta es cómo usarás este conocimiento, cómo lo aplicarás en tu propia vida y qué sucederá cuando más y más gente empiece a recordar lo que una vez fue olvidado. Porque el tiempo del olvido ha terminado, la era del despertar ha comenzado y la sabiduría de Thoth oculta durante tanto tiempo finalmente está siendo recordada. Pero el viaje no termina aquí, porque ahora que hemos descubierto lo que se perdió debemos preguntarnos cómo usamos este conocimiento para despertar verdaderamente y, más importante, cómo nos liberamos de las fuerzas que lo han mantenido oculto durante tanto tiempo. Ese es el siguiente paso, ahí es donde comienza la verdadera transformación. El conocimiento por sí mismo no es suficiente. Puedes descubrir las verdades ocultas, decodificar la antigua sabiduría y vislumbrar más allá de las ilusiones de este mundo. Pero a menos que lo apliques, a menos que permitas que transforme la forma en que piensas, percibes y actúas, entonces permaneces solo como información poderosa, sí, pero impotente en tus manos. Thoth no preservó sus enseñanzas para la observación pasiva, dejó atrás un plano para aquellos dispuestos a despertar, para aquellos listos para dar un paso más allá de las limitaciones impuestas sobre ellos. La pregunta es: ¿estás verdaderamente listo para usarlo? Las enseñanzas de Thoth nunca fueron sobre mero intelecto, fueron sobre entender la naturaleza de la realidad a un nivel tan profundo que lo cambia todo. Habló de la mente como el arquitecto de la existencia, el formador de mundos, la fuerza que dobla la realidad misma. El principio de cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera, es más que solo sabiduría poética, es una declaración directa de cómo funciona el universo. Lo que sucede dentro de ti se refleja en el mundo que te rodea, lo que piensas, sientes y crees da forma a la propia realidad que experimentas. Es por esto que la consciencia es la fuerza más valiosa y más controlada en la existencia. El sistema no necesita encarcelarte físicamente cuando puede hacerlo mentalmente. Si puede dictar lo que crees que es verdad, ya ha dado forma al mundo en el que vives. Aquí es donde la sabiduría de Thoth se convierte en más que solo intriga histórica. Es una herramienta, una llave para deshacer el condicionamiento, para liberarse de las cadenas invisibles colocadas sobre tu mente desde el nacimiento. Su conocimiento revela que no eres solo un participante pasivo en esta realidad, eres un creador. Los límites que percibes, los obstáculos que encuentras, la naturaleza misma de tu existencia es un resultado de los patrones vibratorios establecidos por tu propia consciencia. Si entiendes esto, puedes empezar a cambiarlo, puedes empezar a reescribir la realidad que experimentas. Pero el despertar no es fácil, requiere desaprender, requiere desmantelar las narrativas falsas, las respuestas condicionadas, las creencias profundamente arraigadas que han dado forma a cómo te ves en el mundo. Exige que entres en la incertidumbre, que cuestiones no solo lo que te han enseñado, sino también por qué lo aceptaste. Las enseñanzas de Thoth guían a aquellos que buscan la verdad a través de este proceso, pero hay un obstáculo fundamental que impide a la mayoría dar el primer paso: el miedo. El miedo es la herramienta de control más poderosa jamás creada, es el mecanismo por el cual la gente permanece estancada, por el cual resisten el cambio incluso cuando sienten que la verdad los llama. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a salir de los confines de lo que la sociedad considera aceptable. Pero la sabiduría de Thoth atraviesa esta ilusión. Él sabía que el miedo no es una fuerza a evitar, sino a entender, es una señal, un umbral entre lo que es conocido y lo que es posible. Y aquellos que reconocen esto, aquellos que se niegan a dejar que el miedo dicte sus acciones, son los que verdaderamente despiertan. Es por esto que las enseñanzas de Thoth fueron ocultadas, no porque estuvieran destinadas a ser mantenidas lejos de ti, sino porque el mundo fue diseñado para mantenerte lejos de ellas. Acceder a este conocimiento requiere un cambio en la percepción, una capacidad de ver más allá de lo inmediato, más allá del nivel superficial de lo que se te presenta. Es por esto que aquellos que buscan la verdad son ridiculizados, por lo que aquellos que desafían el sistema son descartados como delirantes, por lo que aquellos que hablan de realidades más profundas se encuentran con resistencia. Porque en el momento en que comienzas a despertar, la ilusión pierde su poder. Pero el conocimiento solo no rompe el ciclo, es la acción lo que desmantela el control, es la práctica lo que transforma la sabiduría en experiencia. Una cosa es entender que tu consciencia da forma a la realidad, otra es vivir activamente como si eso fuera verdad. ¿Qué pensamientos entretienes, qué creencias refuerzas, qué limitaciones te impones a ti mismo sin cuestionar? Estas son las verdaderas prisiones de las que Thoth buscó ayudar a escapar a la humanidad.
Pero la pregunta permanece: ¿cómo usas este conocimiento? ¿Cómo tomas estas verdades antiguas y las aplicas en el mundo moderno? ¿Cómo reclamas lo que ha sido suprimido durante tanto tiempo? Ese es el siguiente paso, la pieza final del rompecabezas, porque el despertar es solo el comienzo. El verdadero desafío, la verdadera prueba, es lo que haces con ello. Y si estás listo, entonces es hora de tomar acción, es hora de liberarse. El despertar es solo el primer paso. El conocimiento sin acción no es más que palabras, ideas sin forma, potencial dejado sin realizar. La sabiduría de Thoth nunca estuvo destinada a ser observada pasivamente, estuvo destinada a ser aplicada, a ser vivida, a ser integrada en cada momento de la existencia. Él no solo enseñó que la realidad era formada por la consciencia, proporcionó los medios para ejercer esa comprensión, para ir más allá de la limitación, para reclamar el verdadero poder oculto dentro. Pero la verdadera pregunta es: ¿lo usarás o caerás de nuevo en la cómoda ilusión que fue construida para contenerte? El primer paso para aplicar la sabiduría de Thoth es cambiar tu percepción de la realidad. Has sido condicionado para creer que el mundo externo es fijo, que lo que ves, tocas y experimentas es algo fuera de ti, independiente de tu mente. Esta ilusión es lo que te mantiene atrapado, haciéndote creer que estás sujeto a fuerzas más allá de tu control. Pero Thoth enseñó que la realidad no existe separada del observador, es fluida, formada por la frecuencia, la intención y la consciencia. Una vez que entiendes esto, todo cambia. Los límites que creías que eran reales comienzan a disolverse, la idea del destino, del sufrimiento predestinado, de una vida dictada por circunstancias externas, todo ello se desmorona. El segundo paso es la maestría del pensamiento. Thoth reveló que el pensamiento no es pasivo, es el arquitecto de la existencia. Cada idea que sostienes, cada creencia que refuerzas, cada expectativa que colocas sobre la realidad es una impronta vibratoria que moldea el mundo a tu alrededor. Ya has estado usando esta habilidad, pero inconscientemente, dirigida por una programación diseñada para mantenerte dentro de los límites. Cada sistema establecido, educación, religión, medios, te ha condicionado a pensar de maneras que refuerzan las limitaciones. Pero el momento en que reclamas tus pensamientos, el momento en que eliges conscientemente qué creer, qué esperar y qué crear, entras en el papel del creador en lugar del creado. El tercer paso es romper el ciclo del miedo. El miedo es el mecanismo por el cual se mantiene el control. El miedo al fracaso, al rechazo, a salir de lo que se considera aceptable, mantiene a la gente obediente a un sistema que no les sirve. Thoth entendió que el miedo es una ilusión, una distorsión de la percepción diseñada para limitar el potencial humano. El momento en que dejas de temer a lo desconocido, el momento en que abrazas la incertidumbre como una puerta a la expansión, desmantelas la mayor herramienta de control jamás ideada. Aquellos que caminan por este sendero, que se niegan a ser gobernados por el miedo, son los que se liberan de las ilusiones que atan al resto de la humanidad. La sabiduría de Thoth nunca fue para unos pocos, fue para aquellos que están listos. Pero estar listo no se trata solo de conocimiento, se trata de acción, se trata de ir más allá de la teoría y encarnar la verdad. Se te han dado las llaves, la elección es ahora tuya. ¿Continuarás viviendo como lo has hecho, formado por ilusiones y limitaciones, o darás el siguiente paso, comenzarás a aplicar estos principios y remodelarás la realidad misma? Porque Thoth no simplemente registró conocimiento, mostró el camino, y aquellos que lo siguen nunca verán el mundo de la misma manera. Pero hay una pregunta final por responder. Si todo esto es cierto, si la realidad misma puede ser remodelada por la consciencia, entonces ¿qué significa eso para el futuro y qué papel jugarás tú en darle forma? Todo cambia el momento en que entiendes la verdad. Cuando finalmente ves más allá de la ilusión, cuando te das cuenta de que la realidad no es algo fijo sino algo fluido, algo sensible, algo formado por tu propia consciencia, no puedes volver a como eran las cosas. Empiezas a notar los patrones, los constructos diseñados para mantenerte ciego, las fuerzas invisibles que han dictado tus creencias, tus miedos, tus limitaciones. Y entonces por primera vez entiendes que nunca estuviste verdaderamente atado por nada de ello, la puerta nunca estuvo cerrada, solo creíste que lo estaba. La sabiduría de Thoth no era solo sobre conocimiento, era sobre transformación. No dejó palabras por el bien de la historia, dejó un plano, una llave para la mecánica oculta de la existencia. Aquellos que lo han descubierto, que han estudiado las tablas esmeralda, los principios herméticos y los misterios más profundos entretejidos a través del tiempo, entienden que el despertar no es un momento, es un proceso. Y ese proceso no termina con la consciencia, comienza ahí. Porque una vez que ves la naturaleza de la realidad, te enfrentas a una elección. Entrarás en tu poder o lo ignorarás, usarás este conocimiento o dejarás que permanezca como una curiosidad intelectual.
Porque saber no es suficiente, el mundo es formado por aquellos que actúan. Durante siglos la humanidad ha estado atrapada en ciclos de olvidar y recordar. El gran conocimiento ha surgido solo para ser enterrado de nuevo, enseñanzas poderosas han despertado mentes solo, para ser distorsionadas, diluidas o perdidas en el tiempo. Pero ¿qué sucede cuando suficiente gente despierta? ¿Qué sucede cuando el ciclo se rompe, cuando el conocimiento ya no puede ser suprimido, cuando las ilusiones se desmoronan bajo el peso de la verdad? El futuro de la consciencia no está predeterminado, está siendo creado ahora en cada momento por aquellos que eligen recordar. La realidad en la que vivimos es un reflejo de la mente colectiva. Los sistemas de control existen porque suficiente gente cree en ellos, las limitaciones de la sociedad persisten, porque son reforzadas por aquellos que las aceptan. Pero al igual que el pasado fue formado por aquellos que ejercieron el conocimiento, el futuro será formado por aquellos que lo reclamen. Esto es lo que Todd entendió, que la mente es el verdadero arquitecto, que la creencia es el fundamento de la existencia, que aquellos que dominen su consciencia dominarán la realidad misma. Pero el viaje no termina aquí, si acaso esto es solo el comienzo. Todavía hay tanto que ha sido ocultado, todavía tanto que permanece por descubrir. Y si has seguido este camino, si sientes el tirón hacia verdades más profundas, entonces no estás solo. Hay misterios demasiado vastos, demasiado poderosos para ser compartidos abiertamente, pero para aquellos que los buscan, las puertas siempre aparecerán. El conocimiento está ahí esperando ser encontrado, pero requiere acción, compromiso y la voluntad de ir más allá de los límites de lo que se considera posible. Las verdades más profundas de la sabiduría de Todd, las perspectivas que no pueden ser exploradas completamente, aquí están disponibles para aquellos que las buscan. Si estás listo para continuar este viaje, si estás listo para ir más allá de la superficie y descubrir lo que ha sido ocultado deliberadamente, entonces da el siguiente paso. Regístrate en Insights Academy a través del enlace en la descripción y recibe una copia gratuita del Kybalion, un texto que ha guiado a buscadores de sabiduría durante generaciones. La oportunidad está aquí, la pregunta es: ¿la tomarás? Porque el conocimiento es poder, pero el conocimiento aplicado es libertad, y ahora tienes la elección. Si este vídeo resonó contigo, haznoslo saber comentando: lo he entendido.